conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior vimos cómo Yeshua inauguró un tiempo nuevo en las bodas de Caná, trayendo el vino nuevo como señal profética del reino que venía. Luego entramos en Juan 17, donde su corazón se abrió profundamente al Padre, revelándonos que la vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo. En este mismo capítulo nos reveló que cuando estamos unidos al Padre, no somos de este mundo. También pudimos ver que Yeshua nos dio su gloria, el Espíritu Santo. Finalmente, meditamos en las 3 primeras bienaventuranzas: ser pobres de espíritu, llorar con arrepentimiento y vivir en mansedumbre, que son la puerta de entrada para vivir las realidades del reino aquí en la tierra. Hoy vamos a continuar con las bienaventuranzas y quiero que cierres tus ojos en este momento porque quiero orar. Conéctate con el Padre Celestial en esta hora y oro para que el Padre Celestial abra tu entendimiento y que el Espíritu Santo nos ayude a avanzar en este camino espiritual que Yeshua trazó para mostrarnos cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahora quiero pedirte que estés muy atento. Quiero que estés presente. ¿A qué me refiero cuando te digo que quiero que estés presente? A que no te distraigas y que si puedes seguir con tu Biblia todo lo que vamos a soltar en este capítulo, te aseguro que va a ser de gran bendición para tu vida. Y si lo estás escuchando quizás en un lugar que no te permite tener una concentración completa, te pido que lo vuelvas a escuchar con calma. Así que acompáñame en este episodio para seguir adentrándonos en el corazón del Padre. En las 3 primeras bienaventuranzas, las 3 primeras bienaventuranzas nos mostraban la actitud que debemos tener en nuestro corazón: humildad, quebrantamiento y mansedumbre. Las siguientes nos muestran que un corazón transformado manifiesta misericordia, pureza interior, sed de justicia. Y esta transformación nos lleva a caminar en la vida del reino de Dios, porque no se trata solo de recibir palabra y palabra y palabra, sino que se trata de reflejar el carácter del Padre en nuestro diario vivir. Quiero que me acompañes con tu Biblia a Mateo 5, verso 6. Vamos a continuar y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando leemos esta bienaventuranza, creo que aquí podríamos meditar una palabra que el apóstol Pablo nos dio en el libro de Romanos 14, 17. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero hay algo que él añade, dice: en el Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque tenemos que entender que esta justicia, paz y gozo no la podemos tener sin el Espíritu Santo. Porque es en el Espíritu Santo que la justicia, la paz y el gozo del Padre se manifiesta en nuestras vidas. Yeshua mismo nos enseñó esta verdad. Y quiero que vamos a Mateo 15, 11. Yo quiero que te tomes tu tiempo de ir a Mateo 15, 11. Y en esta palabra, Yeshua nos dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Y vamos a meditar en estas palabras porque muchas veces leemos con tanta prisa o venimos con esquemas o con fundamentos que traemos en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, que no nos permiten entender el verdadero significado de esta palabra. Y hoy es un día donde el Espíritu Santo quiere desarrollar cada palabra, quiere que tú entiendas cada palabra como lo hemos venido haciendo desde el principio para que tú puedas darle sentido a lo que el Padre Celestial está hablando a tu vida y eso se pueda hacer vida en ti. Así que voy a volver a leer este versículo y dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, la vida en el espíritu no depende de lo que comemos en la carne. Vamos a hablar del pan que comemos a diario, de las frutas, de lo que comamos, lo que tú comas. La vida en el espíritu no depende de eso. Aquí podemos citar este versículo que Yeshua nos dio cuando dijo, cuando estaba en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí Yeshua nos está hablando de la nutrición, de la comida espiritual que necesitamos para vivir en el Espíritu. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de la única manera que podemos adorar y estar en el Espíritu es alimentándonos de su palabra. Desde Génesis, Apocalipsis, el davar de Dios, su palabra, que nos da vida. Y la vida o lo que comemos naturalmente, eso no se va a manifestar en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que expresamos. No, la vida y lo que comemos en el Espíritu, ¿qué va a traer? La manifestación que va a traer va a verse en lo natural. O sea, lo que nosotros trabajamos en lo espiritual, con esa comida, esa nutrición espiritual que el Padre nos da, se va a manifestar en lo natural. Así que es muy necesario entender de qué comida está hablando Yeshua y qué es lo importante para este tiempo en la vida en el Espíritu. La justicia del reino no comienza por fuera, comienza en el corazón, porque lo que sale de nuestro interior es lo que revela si estamos alineados o no al reino de los cielos o al reino de Dios. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender, y estos son los principios espirituales del reino. El reino es espiritual, quiere decir que tiene unos principios espirituales. Porque el reino de Dios, hemos visto desde que Yeshua entró en el panorama profético, Él empezó y vino a mostrarnos que es un reino espiritual. No es un reino en la carne. Cuando Adán fue puesto en el jardín, este reino era un reino espiritual. La carne entró por el pecado. La carne no es el diseño del Padre. No es el diseño del Padre. Entonces, el reino no es un reino, o el reino de Dios no es un reino en el que con acciones ritualísticas o externas podamos cumplir sus parámetros. Todo aquello que el Padre nos mostró en el principio era una manera de mostrarnos con acciones físicas o con algo natural lo que debíamos hacer en lo espiritual y que en ese tiempo no podíamos cumplir porque el Espíritu Santo todavía no estaba dentro de nosotros. Entonces era una manera de repetir algo para cuando llegase el tiempo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fuera derramado, nosotros pudiéramos aplicarlo a la vida espiritual, que es la vida que nos corresponde dentro del reino, porque al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, íbamos a poder hacerlo. Ok, quiero ir muy despacio. Quiero ir muy despacio porque quiero que lo entiendas. El reino de los cielos no se trata de formas humanas ni de apariencias religiosas, sino de una vida en el Espíritu,
donde nuestros pensamientos, deseos y acciones están alineados completamente a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Escúchame bien, quiero repetir esto. No se trata de formas humanas ni de apariencias religiosas, sino de una vida en el Espíritu donde nuestros pensamientos, y aquí viene nuevamente la palabra, pensamientos, estén cambiando su manera de pensar. Recordemos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y acciones están alineados completamente a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nos alineamos a la naturaleza de nuestro Padre Celestial? Conociéndole en intimidad, conociendo su palabra. Porque si nosotros no conocemos al Padre, nosotros no podemos ser hijos. No podemos expresar al Padre. Esta justicia de la que nos habla Yeshua es una justicia espiritual que nace en lo más profundo del corazón y solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros. Vamos al libro de Amós. Amós, capítulo 8, verso 11, que dice: He aquí, vienen días, dice Yud-Heh-Vav-Heh, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Mira, si tú estás experimentando en este momento, quiero decirte que tú estás viviendo estos días que Amós profetizó. Si tú estás escuchando estas palabras y cada vez quieres escuchar más y entender sobre el reino de los cielos, es porque en este momento en tu vida se ha manifestado este versículo de Amós. Tú tienes hambre y sed de oír la palabra del Padre. Y ahora mismo tú, a través del Espíritu Santo, estás siendo saciado. Y vas a ser saciado si tú continúas buscándolo en tu intimidad. Y tú vas a encontrar y vas a ser saciado. En Isaías 55, 1, 2 también dice: A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con la grosura. Así que este es tu tiempo. Si tú estás disfrutando de la palabra del Señor, si estás disfrutando del reino, si estás disfrutando de todo aquello que el Padre te está trayendo a tu corazón, este es el tiempo donde tú estás siendo saciado. Y te vas a alimentar aún más de grosura cuando tú le permitas al Espíritu Santo abrirte esa palabra viva y comprender las verdades del reino. El Salmo 42:1 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque lo que está clamando en este momento en tu interior es tu alma. Es tu alma. Esa alma que ha estado allí atormentada, sufriendo, y toda esa alma está clamando en este momento por esas aguas, por esas corrientes de agua que solo el Espíritu Santo puede traer a tu vida. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Oh, mi Dios, estas palabras son hermosas. Así que vamos a continuar y vamos a leer otra palabra que está en el Salmo 37:28, dice: porque Yud-Heh-Vav-Heh ama la justicia y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Hay muchos versículos que yo podría citarte, hay muchos, pero si tú simplemente pones palabra justicia, tú vas a ver todos los versículos y si los meditas vas a entender muchísimo el reino de Dios. Entonces, como hemos venido hablando, el reino empieza cambiando ¿qué? Nuestra manera de pensar. Así empieza a manifestarse el reino, cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. La justicia no es una obra externa, es una realidad interior que nace en el corazón y en la mente renovada por la palabra de Dios. En la mente. La mente es el jardín. ¿Entiende? Ese jardín, vamos a decir, ese jardín es tu mente.
Es allí donde se siembra la palabra de vida, o también puede sembrarse palabra de muerte, que puede ser la cizaña. Entonces en este tiempo el Padre está llamándote a quitarte Él mismo. No te va a pedir que la arranques tú, porque tú no podrás hacerlo. Él mismo va a través de su palabra y a través de su espíritu ir arrancando toda cizaña, toda palabra que no viene de Él, toda palabra que trae maldición, todo aquello que te ha dañado. Él mismo se va a encargar de irlo sacando cuando tú empieces a sembrar la buena semilla, la palabra del Padre, a meditar en su palabra, a echarle agua, a regarla cada día y a que ella crezca y se reproduzca y empieza a crecer esa semilla del reino, y esa semilla empieza a crecer, esas palabras en tu mente que empiezan a ahogar la mala palabra, la cizaña, hasta que esa cizaña desaparece de tu mente y ni siquiera vas a pensar en ella. Ok, entonces la palabra o el reino o la justicia empieza con un pensamiento correcto. Si tus pensamientos están alineados con el reino de Dios, tus palabras y tus acciones también lo estarán. Por eso Yeshua dice: los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan profundamente ser transformados por dentro para luego manifestar esa justicia hacia afuera. Todo es un proceso, mis hermanos. No creáis que porque hoy escuchasteis esto, ya sois transformados. No. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pero todo tiene un principio. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir y vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2 es una palabra que definitivamente es tremenda cuando tú la entiendes. Y hoy vamos a intentar que el Espíritu Santo nos desmenuce esta palabra de tal manera que podamos entenderla y que esa palabra se escriba en las tablas de nuestro corazón. El Espíritu Santo mismo se va a encargar de hacerlo, porque Él mismo es que le empieza a escribir las palabras del reino en nuestro corazón para que después sean manifiestas. Y dice Romanos 12:2, creo que ya lo tienes, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escucha, renovación de vuestro entendimiento, pensamiento, mente. Todo nos habla de lo mismo. Recordemos que Pablo hablaba griego, él tenía entendimiento del griego, de cómo funciona el pensamiento y cómo funcionan las palabras cuando están expresadas en griego. Entonces nosotros lo que tenemos que ir a hacer es a descorticar o a desmenuzar esto y permitir que el Espíritu Santo nos revele esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, este versículo es una llave espiritual del reino de Dios, que cuando tú la introduces y abres esa puerta, te muestra que cómo ocurre la verdadera, eso te muestra cómo ocurre la verdadera transformación interior. Así que mira, Pablo utiliza 3 palabras en griego que son fundamentales para entender este proceso. Yo las voy a pronunciar, no sé si las voy a pronunciar muy bien, pero te invito a que luego tú vayas al Strong y mires todo esto. Si eres una persona que estudia y que te gusta profundizar, el Espíritu Santo te va a mostrar muchas más cosas, o si no lo entiendes, te va a abrir el entendimiento. Y esas palabras son suschematizo, metamorfo y eis más nous. Sí, no son fáciles a pronunciar, pero nosotros las vamos a desmenuzar con calma, que es lo más importante. Entonces, vamos a la primera palabra. Es no os conforméis, que en griego es la palabra suschematizo. Esta palabra está registrada en el Strong G4964, o sea, el Strong griego 4964, si tú quieres ir luego a verlo. Y viene de sin, que significa junto con, y chema, que significa forma externa o figura, o que significa literalmente
no adoptar la forma externa, no dejarse moldear por el patrón exterior, ¿ok? No adoptar la forma externa, no dejarse moldear por el patrón exterior. Y mira, mientras estaba diciendo no dejarse moldear por la forma externa, vino una imagen a mi mente. Y le he dicho al Espíritu Santo que no voy a permitir que cuando Él me muestre algo, yo lo deje pasar desapercibido. Porque quizás el Espíritu Santo quiero explicarlo de una manera más, como digo yo, con plastilina, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Y me viene la imagen de un camaleón. Este animal tiene la capacidad de cambiar de color y de apariencia según el entorno en el que se encuentra. Y esta palabra nos habla un poco de esto, no adoptar la forma externa, no dejarse moldear por el patrón exterior. Y el camaleón, que es un ser de sangre fría, escamoso, tiene la capacidad de cambiar de color y de apariencia según el entorno en el que se encuentra. Si está sobre una hoja verde, se vuelve verde. Si está sobre una rama, se mimetiza con el color de la madera. Todo para adaptarse al ambiente externo. De la misma manera, cuando una persona vive según el molde del mundo, termina adoptando su forma externa. Sus pensamientos, su cultura, sus valores se camuflan espiritualmente para encajar. Esta persona se camufla, o sea, él tiene que encajar, entonces adopta todo lo que está de moda, todo lo que es, todo lo que se dice. Si alguien repite, entonces yo me alineo a este pensamiento y eso. Entonces, mira lo que el Padre nos está mostrando en esto. Y le doy gracias al Padre por haberme dado esta imagen, porque a mí misma me está haciendo comprender muchísimas cosas. Pero el reino de Dios, la cultura del reino de Dios, nos llama a vivir de manera diferente. Nos llama no a adaptarnos a cada ambiente, sino hacer una nueva creación desde adentro, con una identidad firme en Cristo como hijos, sin depender del entorno, de lo que nos rodea, sin que nada de lo que se diga, por más que lo diga quien lo diga, te va a mover de allí donde tú tienes afirmado tu pie, de la roca que es Cristo. Que es Cristo. Él es la roca y tú has puesto tus pies sobre esa roca. Y nada de lo que se mueve a tu alrededor te puede hacer convertirte en un camaleón. Tienes que ser completamente alineado a los principios del reino. Vuelvo y lo repito. No debemos amoldarnos como el camaleón, sino permitir que la forma interior del reino de Dios transforme nuestra manera de pensar y vivir para ser luz en medio de cualquier ambiente. Si hablo las palabras de Pablo, en este tiempo, Pablo diría: no adopten la forma de esta era, no permitan que el sistema del mundo los moldee desde afuera. Es como si el mundo tratara de ponernos un molde, una estructura externa de pensamiento, valores, comportamientos. Y el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice: no entren en ese molde. No. Si te dejas moldear por el mundo, tomarás su forma. Pero los hijos del reino de Dios no están llamados a moldarse a esta edad presente, sino a ser transformados desde adentro. La segunda palabra es transformados, que en griego significa metamorfo. Strong 33-39. Y viene de meta, cambio profundo, y morfo, forma interna, naturaleza. Significa ser transformados en esencia, no solo en apariencia.
Hay muchas personas que se transforman en la apariencia, pero en realidad su esencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que quieren mostrar. Esta palabra es la misma palabra que se usa para describir la transfiguración de Yeshua en Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También aparece en 2 de Corintios 3:18, cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Esto qué significa? Que esto no se logra al instante, es una transformación. Esta palabra describe una metamorfosis real. Y aquí quiero ponerte un ejemplo. Y es como la oruga que pasa a crisálida y luego a mariposa. No es un simple cambio de conducta. No es un simple cambio de conducta. Es un cambio de naturaleza. La vieja forma muere y nace una nueva. Pablo nos está diciendo que no debemos ser moldeados por las formas externas del mundo, su schematizo, sino que debemos experimentar una metamorfosis interior. Es un cambio espiritual profundo que ocurre en nuestra esencia. Ahora, ¿cómo sucede esta transformación? ¿Cómo sucede esta transformación? Esa sería la gran pregunta. Pero el mismo Pablo nos lo explica. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación no es externa, es desde adentro, desde la esencia. Y ahora me viene un versículo de Proverbios que creo que podemos utilizar para continuar como moldeando este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que el Espíritu Santo nos quiere dar y está en Proverbios 23:7. Y dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Mira cómo el mismo Espíritu Santo nos va mostrando, porque tal es su pensamiento, pero mira cómo hay una conexión entre el pensamiento y el corazón. Su pensamiento en el corazón, su pensamiento en su corazón, su pensamiento en su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Yo lo repito muchas veces porque quiero que lo entiendas. El tal es. Es decir, lo que realmente somos se define por lo que ocurre en nuestro pensamiento, que se va directo a nuestro corazón, no por las apariencias externas. Y todo empieza, como lo podéis ver, en el pensamiento. En el jardín, donde siembras o la buena semilla o la mala semilla. Entonces, cuando el corazón es transformado, la vida eterna comienza a manifestarse. Esa nueva naturaleza empieza a manifestarse en ti. Por eso Pablo habla de metamorfosis. Es un cambio interno tan profundo que, al igual que la oruga que se convierte en mariposa, la forma exterior empieza a reflejar lo que ha sucedido en lo interior. ¿Ok? La forma exterior empieza a manifestar lo que ha sucedido en lo interior. No es al contrario. Aquí también se usa la palabra anakainosis para renovación. Y esa palabra viene de ana, que dice hacia arriba o de nuevo repetidamente, y kainosis. O sea, esta palabra ana significa hacia arriba o de nuevo repetidamente, y kainos, nuevo de calidad, o sea, de calidad. Y esto nos habla de una renovación continua que va elevando, que eleva,
que no ocurre una sola vez, sino día a día mientras el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Y cuando habla de vuestro entendimiento, aparece la combinación ei y nous. Strong 15:19, eis y nous. Y eis es una proposición muy rica que significa hacia adentro, en dirección a entrar a un lugar, a un propósito o a un punto alcanzado. Nous se traduce como mente, pero en el pensamiento griego es más que razonamiento lógico. Nous es el centro del pensamiento, la percepción espiritual y la disposición interior. Es el lugar desde donde interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Es necesario hablar de todas estas cosas en griego porque Pablo lo escribió así, con el entendimiento que él tenía, y para poder entender todo esto necesitamos hablar de estas cosas. Yo sé que a veces se vuelve pesado, pero es necesario que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para todo esto. Entonces, cuando Pablo dice renovación de vuestro entendimiento, literalmente está hablando de una renovación continua que ocurre hacia adentro, en el centro del gobierno del interior de la persona. Pero hay algo que es muy importante aquí, que esta renovación interior no es algo pasivo, no es como que dice, ya lo entendí y sucedió. No. Nosotros tenemos que participar activamente en este proceso espiritual. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, este versículo es poderosísimo cuando tú lo entiendes. Es poderosísimo y derriba fortalezas, derriba estructuras, derriba murallas, es tremendo. Así que vamos a entrar un poquito. Yo sé que esto que estamos hablando es muy profundo, pero yo sé que todo aquel que le ha permitido al Espíritu Santo y en realidad tiene hambre y sed de justicia, esto no es, quiere más y más. Así que vamos a profundizar en este versículo y dice, Pablo nos muestra que en nuestra mente puedan levantarse fortalezas, estructuras, razonamientos y patrones que se oponen a la verdad del reino de Dios. Pero a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, acuérdate que Yeshua dijo, si por el dedo de Dios o si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, si por el Espíritu Santo nosotros permitimos que Él lleve la palabra viva, la palabra de Dios a nuestra mente, el mismo Espíritu Santo se encarga de derribar fortalezas, estructuras, razonamientos y patrones que arrastrábamos o hemos arrastrado durante toda nuestra vida. Dice, renovar la mente significa detectar. Y esto es una palabra clave, detectar y arrestar. ¿Qué significa arrestar? Llevar cautivo. Un ejemplo, hoy estoy haciendo algo, estoy feliz porque el Padre está trayendo la revelación del reino, estoy feliz, estoy dichosa y ¡pum! De repente viene un pensamiento que tú dices, que como que te sacude, y este pensamiento es un pensamiento negativo, un pensamiento de muerte, un pensamiento de rencor, de odio, no sé lo que vea. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Detectarlo. Y entonces tú dices, te llevo cautivo, tú te arranco de mi jardín, como se podría decir. Detectas, arrastras, cautivas, lo tomas y lo llevas al pensamiento de Cristo. Y si era un pensamiento de no perdón, tú dices, Padre, yo perdono en el nombre de Cristo, porque tu palabra dice que si yo perdono, tú me perdonas. Y tú empiezas a cambiar ese pensamiento con una palabra que el Espíritu Santo te va a traer inmediatamente de la Escritura, y tú empiezas y tú pones encima de ese pensamiento esa palabra. Y así, cada vez
que vienen pensamientos, tú empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te dé una palabra de esas que tú ya has leído y Él te va a decir, y tú dices, no lo acepto y te vas. Pensamiento de la manera que tú lo quieras expresar, pero sácalo fuera de ti. Y así tú empiezas a detectar esas estructuras y esos razonamientos que se convierten en patrones. Esto es continuo, es un acto espiritual continuo. No creas que porque tú ahora estás entendiendo esto y porque sientes ese fuego del Espíritu Santo, esto no va a suceder, y no te sientas mal y no te culpes, porque son patrones que se han establecido en nuestra mente y esos patrones hay que irlos sacando. Es como quien dice, cuando tú dices, empiezas a coger un archivo, tú empiezas, esto lo desecho, esto lo desecho, esto lo desecho, esto lo desecho, y así sucesivamente hasta que se desechó completamente y ¡pum! Y lo metiste en la papelera y nunca más lo volviste a ver. Pues así mismo funciona nuestra mente. Es un ejercicio diario de entregar nuestros pensamientos al Espíritu Santo para que Él los conforme a la mente y los transforme conforme a la mente de Cristo. Así que día tras día esos patrones antiguos son derribados y la forma del reino se establece en nuestro interior, pero también depende de ti. No se trata solo de aprender conceptos nuevos o cambiar de opiniones, se trata de permitir que el Espíritu Santo entre en lo profundo de la mente y el corazón y transforme los patrones internos, las percepciones, esquemas mentales y espirituales. Esta renovación interior es la que produce la verdadera metamorfosis espiritual. Ya no pensamos como el mundo, ya no razonamos desde la carne, empezamos a ver con la mente de Cristo, nuestros pensamientos son llevados cautivos a la mente de Cristo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es dokimazo, que significa discernir, examinar y aprobar tras una prueba. Cuando la mente ha sido renovada por el Espíritu, ya no discernimos desde la lógica natural, sino desde el Espíritu. Ya no lo pensamos desde esa lógica natural o desde lo que el mundo nos mostró, sino que ya todo lo hacemos desde el Espíritu de Dios. Es allí en el interior donde podemos conocer y abrazar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. En resumen, Pablo nos está diciendo que no nos dejemos moldear por las formas externas del mundo, sino que permitamos que ocurra en nosotros una metamorfosis real y profunda a través de una renovación continua hacia adentro, para que podamos discernir la voluntad de Dios desde el Espíritu. No es un cambio cosmético ni una reforma religiosa, es una transformación radical en nuestra mente y en nuestro corazón, una transformación en nuestro interior. Muere la vieja forma y nace una nueva conforme a la naturaleza del reino de los cielos, conforme a la naturaleza de Dios. Esta es la verdadera renovación de la mente, ir hacia adentro con el Espíritu Santo, permitirle renovar nuestros patrones y percepciones y dejar que Él nos forme según la imagen del Hijo. Como dice su palabra, Él nos transforma a la imagen del Hijo. Así que la justicia del reino es el deseo profundo de que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida y en la tierra. Así como en el cielo sea también en la tierra. Así como el cuerpo no puede vivir sin alimento ni agua, el Espíritu del Hijo de Dios no puede vivir sin la justicia de Dios y sin la palabra de Dios. Esta hambre no se sacia con religión, sino con su presencia viva y con su palabra que es viva y eficaz y entra hasta las coyunturas. Así que vamos a continuar con la siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el libro de Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Yud-Heh-Vah-Heh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo quiero
contarte aquí. Yo sé que esto se ha alargado un poquito, pero yo no quiero terminar este capítulo y no quiero cortar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Hace unos años el Padre me dio una palabra muy clara. Todavía no me había revelado el reino, pero yo estaba pasando por un momento difícil. Había pasado por un momento donde había dejado la congregación donde me reunía y pasé un momento muy difícil y me metí con el Padre. Y Él me dio una palabra y me dijo: el amor y la misericordia van de la mano. Wow, cuando el Padre me dio esta palabra yo dije: wow, por una situación que yo estaba viviendo. Me hizo superar esa situación. El amor es el corazón que siente y la misericordia es el mismo amor en movimiento. Cuando el amor del Padre habita en nosotros, la misericordia fluye naturalmente. Así es el reino de Dios, amor y misericordia caminando juntos. En Efesios 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como hijos de Dios, cuando el Padre habita en nosotros, no somos nosotros los que tratamos de producir amor o misericordia por esfuerzo humano. Lo único que sucede es que el Padre, al estar dentro de nosotros, expresa su naturaleza a través de nosotros. Tú empiezas a sentir un cambio en tu vida y tú dices: pero wow, ¿cómo hace un tiempo yo no podía expresar esto y ahora lo estoy sintiendo? Y es porque tú le has permitido al Padre morar en tu corazón a través del Espíritu Santo. Y es Él a través de ti expresando su naturaleza. Él es amor, Él es misericordia. Y por consiguiente, si su Espíritu Santo vive en nuestro interior, si Él toma el lugar que le corresponde, lo natural es que esa fuente brote, que sus mismos frutos fluyan. Como dice Santiago, ¿acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No. El Padre, dice la Escritura, que es fuente de agua de vida. Así que si el Padre es fuente de agua de vida, si tú tienes pensamientos sobre el Padre Celestial errados, quiero que te quites esos pensamientos, porque del corazón del Padre no puede salir maldad. Muchas de las cosas que han sucedido en tu vida no vienen de Él, vienen de no tener estos principios en tu corazón. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo grabe todo esto en tu corazón, de ti solo puede salir agua dulce, porque vas a empezar a expresar al Padre. Así que, como dice la Escritura en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mira, quiero ponerte un ejemplo en lo natural. Cuando vemos, por ejemplo, una familia y vemos a un hijo y se parece muchísimo a su papá y decimos: mira, habla igual que el padre, camina igual que el padre. Cuando hace ese gesto es igualito al padre. Mira, en lo natural hay expresiones y maneras que delatan de quién eres hijo, delatan tu naturaleza y dicen: este es hijo de tal persona, es igualito. Asimismo, en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar al Padre. Y las personas que están a nuestro alrededor deberían poder ver en nuestras expresiones, palabras y actitudes, maneras de caminar, la naturaleza del Padre fluyendo a través de nosotros. No porque lo forcemos, sino porque su vida habita en nosotros y se hace tan natural. Así como en cualquier hijo de persona natural, se hace tan natural ver a su Padre en él. Asimismo, que las personas que están en lo natural puedan ver a Cristo, a nuestro Padre Celestial en nosotros. En Juan 14:9, Yeshua dijo, cuando le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre.
Y Yeshua le respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que medita en estas palabras. Vamos a ir a Mateo 5:8 para ir terminando, porque este audio se nos ha alargado y les pido que me perdonen. No me gusta hacerlo muy largo porque yo sé que la atención se va, pero no quiero cortar este audio, no quiero cortar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leer también el Salmo 24:3-4, que dice: ¿quién subirá al monte de Yud-Heh-Vah-Hei? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 51:10: crea en mí. Escucha bien, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón limpio es un corazón sin mezcla, sin doble intención, sin hipocresía, sin división interna. Es un corazón que quiere agradar al Padre en lo profundo. Cuando el corazón está mezclado con intereses egoístas o temor, o la visión se nubla, no podemos manifestar un corazón limpio. Pero cuando el corazón es limpiado por el Espíritu Santo, la mirada se aclara y podemos discernir su presencia. En Mateo 6:22, Yeshua nos dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yeshua está hablando aquí de la mirada interior. Y cuando hablamos de la mirada interior, estamos hablando del alma, la mirada del corazón. Cuando el corazón es limpio, los ojos espirituales se aclaran, como una ventana limpia que deja entrar la luz y todo nuestro ser se llena de esa luz. Pero cuando el corazón está mezclado, contaminado o endurecido, la misericordia se oscurece y lo que percibimos es distorsionado. O sea, es como cuando hay tantas cosas en tu alma. Recordemos que cuando Yeshua se habla de la lámpara del cuerpo, está hablando del alma. Porque un alma dañada, un alma... ¿De dónde salen las cosas? De un alma que ha sido dañada, de un alma que ha sido fragmentada. Pero cuando tú empiezas a sanar todo lo que hay en tu alma, eso se convierte en una ventana. Ahí se expresa a través de tus ojos, como dice tu palabra. Ese es el ojo. Dice, la lámpara del cuerpo, no dice son los ojos. Es el ojo. Leamos bien, no dice son los ojos, es el ojo de tu alma. Entonces, al ver a Dios, tiene que ver con la pureza interior. Cuando el corazón es transparente, la luz del reino ilumina todo el interior y tú puedes ver a Dios en todo. O sea, es impresionante porque todo cambia. Tú vas a ver, todo va a empezar a cambiar en ti. Tú vas a ver a Dios en todo. La misma escritura dice que Él sostiene todas las cosas, no solamente a nosotros, todas las cosas, por la palabra de su poder. Cuando el Padre o cuando Yeshua nos envía a predicar el Evangelio, a dar la buena noticia, no solamente dice al humano, dice a toda criatura, toda creación, que es otro malentendido que tenemos, que creemos que solamente es para los hombres, pero no, la palabra que se utiliza allí es la palabra que se utiliza para creación. Id y llevar la buena noticia a toda la creación. Esta buena noticia no solamente fue para el hombre, porque así mismo, como cuando Adán peca, la tierra, toda la creación sufrió un daño colateral. Asimismo, cuando Yeshua nos trae el reino, cuando Yeshua trae el reino, cuando Él dice consumado es,
Ese mismo, si hubo un daño colateral en lo malo, imagínate todo lo que ese acto de Cristo hizo en la creación. Asimismo, como hubo un daño colateral, hubo un bien colateral para toda la humanidad. Entonces, todo se ilumina. Vemos a Dios en todas partes. El corazón limpio es un corazón sin doble intención, sin hipocresía. Pablo nos habla de la buena conciencia y todo esto está relacionado con un buen pensamiento, con no pensar más de lo que estás viendo. A veces tú estás viendo una persona, no la conoces y ya estás teniendo un pensamiento que ni siquiera se alinea con lo que esa persona es. Muchas veces tú te dejas llevar por lo que otras personas hablan, pero tú no vas a conocer a esa persona para que tu propio espíritu discierna ese espíritu. Y eso es lo que hace muchísimo, lo que está haciendo el sistema de este mundo, diabolizando a muchísimas personas, haciendo creer que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Entonces ahí entra una buena conciencia, una renovación de nuestra mente. Esto nos abre la visión espiritual. La pureza del corazón nos abre la visión espiritual. La mirada se aclara y podemos discernir su presencia y su voluntad en todo momento. Hace un poco más de un año, para terminar, ya estoy terminando. Yo sé que fue un poquito largo, pero solamente le pido al Espíritu Santo que ministre tu corazón y que puedas entender todo esto. Antes de que el Espíritu Santo viniera a revelarme el reino de Dios, el reino de los cielos, que todavía voy en ese proceso, no digo que ya lo conozco, que ya lo sé todo, no. Yo creo que esto es algo que aún estando ya a la presencia del Padre, necesitaremos la eternidad para entender y no entenderemos todo. Pero el Padre me mostró cómo mi mirada estaba completamente distorsionada. Mi mirada estaba completamente enfocada en cosas malas, lo que pasaba, la miseria, la guerra, las situaciones terribles en todas partes, todo lo que veíamos, las noticias, esto, lo otro, o sea, todo era como enfocada. Ay, sí, ya viene, ya va a llegar, el Señor ya viene. Y lógicamente pues ese pensamiento está allí en nuestro corazón, pero era un enfoque ahí como en eso, y eso no me permitía ver más allá, no me permitía ver a Dios. Es como si mi visión estuviera nublada y solo pudiera ver la oscuridad del mundo, lo que estaba pasando. Pero cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos al reino, todo cambió. Ahora puedo percibir a Dios en todas las cosas. Puedo sentir que estoy caminando dentro del reino de Dios aquí en la tierra. En mi corazón comenzó a nacer un deseo profundo de hacer el bien, de impulsar, de hacer que el reino avance. Y entendí una cosa muy importante, que no soy de este mundo. A pesar de todo lo que sucede alrededor, sé que estoy aquí con un propósito. Como dijo Yeshua, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y sé que aunque no soy de este mundo, estoy en este mundo cumpliendo con un propósito. Y que Yeshua me va a librar de todo ese mal en el cual yo había enfocado mis ojos, mi mente, las noticias, aquello, que si aquí, que si allá, que si viene, que si guerra, que si esto y que lo otro. Eso no significa que no estemos informados, pero que no quitemos nuestro enfoque en Cristo, como dice la Escritura, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo, al limpiar mi corazón, me enseñó a poner mis ojos única y exclusivamente en el Padre. Ya no camino enfocada en el caos, sino en el propósito que Él me ha confiado. Aún con todo lo que está pasando, en este momento mi enfoque es en la misión que Él me dio. Él me mostró a través de su Espíritu Santo cuál es su propósito con mi vida. Y yo camino hacia ese propósito. Él me mostró su reino, mi misión. Y yo veo ahora mismo su reino obrando incluso en medio de la oscuridad. Porque ahora mi mirada interior se alineó a su luz. Y en este momento quiero citar un versículo que fue el primer versículo que me dio cuando me llamó y me enseñó el reino de los cielos. El Espíritu Santo habló en mi corazón y yo quiero hablar en este momento. Así que cierra tus ojos. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón.
Cierra tus ojos y conéctate con el Padre en este momento. Y yo voy a proclamar sobre ti esta palabra que el Espíritu Santo proclamó sobre mi vida y que me ayudó a despertar y quitó un velo que cubría mi entendimiento. El Espíritu Santo me dijo: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha venido sobre ti. El Espíritu Santo vino sobre ti en este momento. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yud-Heh-Vav-Heh, y sobre ti será vista su gloria. Así que yo proclamo que hoy, en esta misma hora, en este mismo momento, el Espíritu Santo empieza a ponerte encima de la mesa, te saca y empieza a mostrarte el propósito, eso que Él escribió antes de la fundación del mundo dentro de tu corazón, eso que has tenido allí y que quieres sacar, pero que no sabes cómo. Pero el Espíritu Santo te va a mostrar tu diseño y te va a permitir que expreses al Padre a partir de este tiempo. Gracias, Padre. Gracias porque tú mismo estás atrayendo a tus hijos a tu corazón y a tus diseños. En estas 3 bienaventuranzas, hambre y sed de justicia, misericordia y pureza de corazón, Yeshua nos está mostrando el camino para una vida transformada, una vida que a través de esa transformación va a manifestarse luego en lo natural. Así que el reino no es un concepto lejano, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, aquí y ahora. Es desde adentro donde empieza esta transformación. Conviértete en este tiempo en un testimonio viviente del Padre Celestial. Así que termino y quiero hacer una oración final para cerrar este episodio. Y quiero que cierres tus ojos y conectes conmigo en esta oración, donde 1 o 2 o más están reunidos en su nombre, Él está. Y en el reino no hay tiempo. En el reino no hay... O sea, ahora mismo tú y yo estamos conectados en la eternidad, porque estamos dentro del reino. Cuando nosotros hablamos del reino, cuando manifestamos el reino, estamos en un tiempo atemporal, porque en el reino no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Así que simplemente cierra tus ojos y piensa simplemente en tu Padre Celestial. Míralo a Él, enfoca tu mirada en Él, mientras yo oro y digo: Padre Celestial y glorioso, que tu palabra viva, esa palabra viva, entre y penetre en nuestro corazón. Gracias, 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 Padre. No hay palabras para agradecer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás despertando en nosotros. Hambre y sed de justicia. Tú estás limpiando nuestros corazones y estás derramando tu amor y tu misericordia para que nosotros lo expresemos aquí en la tierra, ahora. Para que tú puedas fluir a través de nosotros, que somos tu templo. Oh Espíritu Santo, continúa tu obra en lo profundo de nuestro ser. Que podamos reflejar y ser hijos de nuestro Padre. Y así como el Hijo en lo natural manifiesta a su Padre, que nosotros podamos manifestar tu gloria, tu Espíritu Santo aquí en la tierra.
que cada palabra, cada pensamiento, cada acción manifieste tu gloria, manifieste tu amor. Que nuestros corazones permanezcan sensibles a tu justicia y se establezca en nuestra mente. Y que podamos ver tu reino con claridad, aún aquí en medio de un mundo lleno de tinieblas. Que seamos lámparas que resplandecen, donde aquellos que buscan la luz puedan venir y también puedan empezar a ser alumbrados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Quiero agradecerte por haber permanecido hasta el final. Yo sé que este audio fue un poco más largo que los anteriores, pero si este audio te ha bendecido, yo te pido que lo compartas y permitas que el Padre no solamente trabaje en ti, sino que trabaje en todos aquellos que tú sabes que están hambrientos y sedientos del reino de los cielos, del reino de Dios, de conocer al Padre. Así que te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando. Pero antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a alguien que me llamó esta semana y me dio testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de estos audios. Y eso para mí fue un gozo tremendo, porque como le dije a esta amada hermana, sí, solo logro tocar a una persona, ya para mí es ganancia, porque un hijo más ha llegado al corazón del Padre. Así que yo sé que no he abierto los comentarios y muchas personas quizás quisieran comentar lo que el Padre está haciendo en su corazón, pero ya lo haré un día, cuando el Espíritu Santo lo ponga en mi corazón, porque no quiero enfrentamientos, no quiero. Este canal es un canal de amor, de misericordia, de bendición, y no quiero que nadie venga a estropear con cosas negativas lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en tu corazón. Y además, mi deseo y el deseo del Espíritu Santo no es que tú me busques a mí, no es que tú me agradezcas a mí, porque quien está haciendo la verdadera obra en ti es el Espíritu Santo. Yo simplemente estoy siendo el vehículo que Él está utilizando para llegar a tu corazón. Así que te bendigo, mi amado hermano, y si el Espíritu Santo lo permite un día, ya lo anunciaré para que tú puedas poner tu comentario y simplemente hablar y contar lo que el Padre ha hecho en tu vida. En el nombre de Yeshua, un beso y que tengáis un día bendecido. Que el bien y la misericordia, como dice la Escritura, nos sigan todos los días de nuestra vida para que podamos morar largos días en su casa. Un abrazo. Hasta pronto.